Ok. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa Bendecir Musical. En la continuidad de nuestra serie, Desarrolla tu potencial artístico musical, seguimos con el ciclo del piano y teclados. En esta oportunidad tenemos un excelente invitado en el día de hoy, un pianista con gran trayectoria artística musical por más de 30 años de carrera. Vamos a tener la oportunidad de conversar sus experiencias, vivencias y conocimientos a través de toda esta cantidad de años en los cuales él se ha desempeñado de manera espectacular en su profesión. Nuestro invitado en el día de hoy es el pianista, excelente pianista, Silvano Monasterios, venezolano radicado en Nueva York por bastante tiempo. Él es pianista, compositor, director y productor musical. El episodio, el número 10, hoy es el número 37, episodio número 37, el pianista jazzista con raíces clásicas. Silvano Monasterio, como les dije, nacido en Venezuela, por muchísimos años aquí en Nueva York, considerado como un pianista de gran virtuosismo, especialista en el género del jazz. Él ha tenido cantidad de trabajos realizados con distintos músicos y entre ellos bastante artistas como Larry Corgel, David Valentín, Néstor Torres, Paquito de Rivera, Mark Egan, Paul Bértico, Jess Stein Was, Ira Sullivan, Don Byron, Troy Roberts, Juan Pablo Torres, Luisito Quintero, Sammy Figueroa, entre otros, porque la lista es bastante larga. Además, que él desde sus inicios demostró mucho talento en la música, perfeccionando sus habilidades en el piano clásico antes de sumergirse de lleno en el mundo del jazz. Se inspiró en los pianistas legendarios como Bill Evans y Herbie Hancock. Entonces ha formado su gran identidad, su propio estilo auténtico, además que él en la actualidad tiene un proyecto su último proyecto pues que es el The River, donde ya está listo, pero él lo va a lanzar para el año 2025 y más adelante nos hablará de eso. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle el pase en esta oportunidad a nuestro invitado, Silvano Monasterio. Bienvenido, Silvano. Un placer tenerte aquí con nosotros. De verdad que es un privilegio que hayas tenido disposición, hayas sacado tu tiempo para en este espacio compartir en este programa tus experiencias, vivencias y conocimientos a través de tu larga trayectoria artística. Te doy el paso. Excelente. Gracias por la invitación, gracias por tenerme en tu programa y saludos a toda tu audiencia. Bueno, ok. Entonces, entrando en materia, ¿verdad? Para poder ya abordar realmente, porque nosotros ahorita estamos en el ciclo del piano y teclados y es como el conocer qué importancia es conocer el instrumento para lograr a desarrollar las habilidades y ese potencial artístico. Pero antes de entrar en esa materia es importante, ¿verdad? Y todos queremos saber un poco cómo fueron tus inicios, por qué la inclinación al instrumento del piano y nos nombres algunas de tus influencias en la música. Sí, bueno, mi mayor influencia realmente fue mi padre, ¿no? Yo soy pianista gracias a mi papá. Mi papá tocaba el piano de oído y mi papá era doctor en farmacia. Y cuando yo tenía alrededor de 4 años, él compró un piano y cada vez que tenía la oportunidad, venía a almorzar o en las fiestas familiares o simplemente en sus momentos de solaz, él se sentaba a tocar y eso fue mi primera y mayor inspiración realmente. Así que gracias a él yo empecé también de la misma manera, empecé tocando de oído hace 4 o 5 años. Ah, qué bien. Y
Bueno, poco después fue evidente pues que yo tenía las aptitudes para el piano y bueno, eventualmente al Conservatorio José Ángel Lamas en Caracas y ahí realicé todos mis estudios de teoría y piano clásico, etcétera, etcétera. Y ya a partir de los 15 años empecé a tocar en grupitos de muchachos de mi edad y un poquito mayores que yo, que estaban experimentando con el jazz y ahí comenzó mi interés por el jazz. Tuve la suerte también de tener un vecino que era contemporáneo conmigo cuando yo tendría, qué sé yo, 12 años. Y en su casa había una colección de discos bien interesante, ¿no? De una cantidad de artistas que yo desconocía. Y entre ellos, pues, habían varios artistas de jazz y inmediatamente, pues, capturó mi interés y así arrancó todo, ¿no? Ah, qué bueno. ¿Y cuáles fueron? Porque aquí veo, claro, tus últimos tiempos, pero ¿cuáles fueron esos músicos o artistas con los cuales tú tocaste en Venezuela? Porque te conocen mucho en Venezuela. Sí, bueno, yo fui muy afortunado porque yo fui parte de una generación que estuvo expuesta a muchísima música y muchísimos estilos de música. En la década de los 80, yo a los 19 años empecé a formar parte de bandas que eran importantes en Venezuela, ¿no? Yo debuto a los 19 años con Daiquiri. Ah, imagínate. Y a partir de allí, pues, a esa muy temprana edad ya yo estaba Sí. trabajando, ¿no? Y girando y grabando y de allí pues conocí a la escena musical del momento en Caracas, que era muy importante y sigue siéndola. Y fue una gran escuela para mí, ¿no? Entonces trabajé con muchísimos artistas, hice muchísimas grabaciones, pero digamos que los más conocidos fueron, pues, además de Akiri, Giordano, Ah, Jordán. Ilan, ah, Ilan Chester, Franco De Vita, con quien grabé, eh, Frank Quintero, en Todos los que fin, estaban en esa época en el boom. todo exactamente. Sí, Entonces, eso me dio una gran oportunidad, fue una gran ventana para mí, eh, por la cual pude recibir toda esta cantidad de información. Además que debo decirlo que los músicos, por lo general, tenían más experiencia que yo, pues obviamente yo era muy joven. sí, Pero los músicos de esa escena fueron increíblemente generosos conmigo y dándome la oportunidad de trabajar con ellos y aprender. Y bueno, fue una gran universidad para mí. claro, Eh, chico. Además pues digamos, en el jazz, tuve la suerte de trabajar mucho en el único local legítimo de jazz que existía y aún existe en Caracas, que era Juan Sebastián Bach. Ajá, Y entonces ahí tuve la gran fortuna de también trabajar con una cantidad de músicos que pues me mostraron el camino, ¿no? claro. Además de eso, hubo dos músicos muy importantes en mi formación en la época de mi adolescencia, que fueron Luis Cañizales Vargas, Lucho Cañizales, que fue un gran pianista y un docente, quien tuvo la oportunidad de estudiar en Boston en aquella época de los 70 o 80, y regresó a Venezuela con esa cantidad de conocimientos y pude estudiar con él muy brevemente, pero fue un intercambio que me marcó muchísimo y me ayudó muchísimo. Y el otro músico también de esa generación que tuvo la oportunidad de estudiar fuera, si mal no recuerdo, él estudió en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, New England Conservatory. Fue un gran bajista, su nombre es Danilo Aponte, y también fue como un Ah, mentor para sí, mí, sí, quien nos dejó muy temprano, lamentablemente. yo me acuerdo de él, yo lo Eh, conocí. sí, Danilo fue Tremendo bajista. un gran mentor en mi carrera también, y fue quien me dio la oportunidad, de hecho, para entrar en Daiquiri, y a partir de ahí, pues mi vida cambió
pero Y tú estabas, radicalmente. todos eran mayores y tú eras el más jovencito, hay uno de los jovencitos. Por lo general, hasta que un día llegó el día en que empecé a no ser el más jovencito. Como, Y mira, pero ¿y sí. cuándo fue que te viniste para acá? ¿En qué año más o menos? Yo me fui hace muchísimos años de Caracas. Yo me fui en el año 90 Ah, y, sí, más de y me 20 años. fui. Yo gané un premio en una competencia de piano jazz en Miami y el premio fue una beca por un año en Miami-Dade Community College. Y Ah, entonces, pues claro, esa fue mi oportunidad. Utilicé esa beca, me becaron otro año adicional te y después quedaste. de eso conseguí una beca en la Universidad de Miami donde eh, pues terminé mis estudios y después hice una maestría en la Universidad de Miami también gracias a una beca que me ofrecieron y pues viví muchísimos años en Miami. Tuve una gran carrera en Miami. eh, Tengo muchísimos recuerdos muy, muy, muy lindos de Miami. Y bueno, luego pues llegó el momento en mi carrera en el que tenía que tomar una decisión y, eh, y decidí pues probar suerte en Nueva York. Vine por un año y bueno, ya llevo 10. Sí, y Entonces, estás ahí, bueno, pues, en la crema, eh, como dice uno, sí, en la crema musical, sí, porque bastante codeándote con personas muy reconocidas en tu área, y bueno, y creciendo cada sí. día más profesionalmente, porque de Sí, verdad, es la idea, es la idea. digo sí, pero A eso venimos, a eso venimos. sí, pero qué bueno. Bueno, vale, me contenta mucho de verdad que no sabía que te habías iniciado tan joven. Con razón eres tan conocido. Porque si tienes el poco de años aquí, yo digo, pero ¿cómo él tiene tantos años aquí y la Sí, conocen tanto? Y claro, te sí, iniciaste muy jovencito. sí. Bueno, pasando a otro punto, que es en cuanto a las habilidades, porque eres muy destacado en eso, pues, por tu talento y también tu perseverancia en el estudio, Ujú. ese potencial lo desarrollaste día a día. ¿Cómo que tuviste algunas técnicas especiales para desarrollar tus habilidades? ¿Entiendes? Y esa Bueno, destreza. en principio, pues, bueno, tuve la fortuna de heredar el oído de mi padre, ¿no? Tener un buen oído, saber escuchar es una de las cualidades más importantes que puede tener cualquier músico, no importa qué instrumento toques. Eh, Eso, pues, la facilidad eh, que tuve natural por virtud de con mi relación con el piano desde muy pequeñito, ¿no? Claro. Entonces, el piano siempre fue algo que me fue familiar desde muy niño. A eso, pues, sumemos el entrenamiento clásico que recibí tanto en Caracas como acá en Estados Unidos y que me sirvió de fortalecimiento de mi técnica y de encuentro con mi propia voz como Ajá, ejecutante, conseguir desarrollar mi sonido como pianista, de lo cual no se habla mucho, eh, eh, pero digamos, un aspecto muy importante en un pianista es cómo desarrollar tu propio sonido. claro, Y entonces, pues allí partió todo, ¿no? claro. Que es lo que se llama la identidad musical, ¿no? Eso que tú dices, la Sí, identidad, bueno, que te sí, identifiques tú mismo, lograr que cuando escuchen digan ese es Silvano porque tienes tu propia correcto. característica, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Eso es algo digamos, bueno, se me ha dicho a través de los años muchísimas veces, pues, Ajá. que independientemente de que te guste o no mi música o mi manera de tocar, Te identificas, pues claro. es fácil de identificar que hay una personalidad, pues, en el sonido, ¿no? Exacto. Que eso se lleva tiempo también, eso no es así de la noche a la mañana. Desde luego, Claro. y también pues hay, digamos que hay algo en cada artista un deseo de comunicar algún tipo de idea ligado a emociones, ligado a experiencias. Pues la música es bastante compleja en ese sentido, ¿no? Y bueno, Pero digamos, es muy gratificante sentir que
tienes tu propia voz, ¿no? Claro. ¿Y qué consideras tú, ya que hablamos del piano como tal, Ujú. y es importante, qué crees tú que es fundamental, importante conocer del piano para lograr que se desarrolle ese potencial? Porque si desde pequeño estás tú en eso, me imagino que ya tienes varias visiones que te han ido madurando con el tiempo, pero que tú puedes como docente también, Sí, ¿verdad? bueno, de nuevo, básicamente es lo mismo que dije anteriormente, que es desarrollar tu oído, Ajá. a su máximo potencial y tener una técnica sólida, que te permita ejecutar las ideas que se te ocurren, ¿no? Mm, ok. A veces, si tenemos una gran idea, pero no sabemos cómo escribir, Mm, pues la idea se evapora, ¿no? claro. Entonces, tener una técnica sólida, pues, y para poder ejecutar esas ideas ¿Y recomiendas que algunos quieres libros expresar. así, algunos Mira, libros en que tú te hayas basado n- así tanto o la- no? yo no hice nada que no sea lo que todos los pianistas clásicos o todos los pianistas, los estudiantes de piano, debo decir, eh, enfrentan en sus primeros años, ¿no? Entonces es toda la lista eh, de repertorio clásico elemental, de ejercicios de técnica que son básicos y harto conocidos, ¿no? Ah, La cuestión digamos, estar inmerso ah, en esa literatura musical y practicar, 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 practicar y escuchar muchísima música. Ah, una de las grandes fortunas que tuve fue justamente estar expuesto a tantos diferentes estilos de música en exacto, Venezuela. Eso me formó de tal manera que me ha ayudado a vivir de la música en los Estados Unidos por tantos años. exacto, Eh, entonces, claro, si tienes una técnica sólida, vas a poder desempeñarte en cualquier estilo. Eh, eh, si desarrollas también esa parte auditiva, pues, y el entender géneros, entender estilos, eso es crucial para un músico profesional. Si yo solamente hubiese podido, digamos, ser eficiente en un estilo o dos, quizás yo no hubiese podido sobrevivir claro, claro, como músico en los primeros años de mi carrera. claro. Además de que diferentes estilos y diferentes géneros enriquecen tu vocabulario. Exacto, Entonces, yo siempre, yo hoy en día no doy clases, pero bueno, durante 10 años di clases en Miami-Dade College, en Miami, de claro, piano, de jazz piano. Y siempre le dije a mis estudiantes que cualquier oportunidad que tuviesen de tocar, no importa qué estilo, no importa qué género, que lo hicieran y que lo hicieran con energía, con buena vibra, con ganas de hacerlo lo mejor posible, claro. sin prejuicios musicales, porque los músicos somos muy prejuiciosos, ¿no? Sí, Tenemos muchísimos prejuicios, sobre todo cuando somos muy jóvenes y no tenemos tanta experiencia, ¿no? Pues yo siempre alenté a mis estudiantes a obtener todas las experiencias musicales posibles en cualquier género posible, porque eso únicamente enriquece tu vocabulario, claro, ¿no? Y eso lo estoy encontrando ahora en esta etapa de mi vida en la que eh, encuentro referencias en mi música de diferentes lugares, de diferentes épocas, de diferentes estilos, de diferentes géneros, claro. este, y poder eh, encompasar todo eso, hacer un todo. Eso pues es lo eso es lo que va a generar una voz propia, eso es lo que va a generar Exacto, una... porque ya tienes puedes sacar de ahí
también fusiones, Sí, bueno, mezclar muchas mira, cosas y todo, porque las está claro. influencias mías, o sea, las influencias, mis influencias era la música que tocaba mi padre, era la música, el repertorio clásico que estudié de joven, la música de jazz que me gustaba cuando, en una época donde no había tanto acceso, no era fácil tener acceso a, a información como lo es hoy en día. Claro. El radio de mi madre en la cocina, mi mamá escuchaba música todo el tiempo. Mientras estaba preparando el almuerzo, por ejemplo, mi mamá fue ama de casa, ¿no? Y la música que salía de ese radiecito fue muy importante para mí también y me fue útil también, mucho después, ¿no? Como productor, eh, como músico profesional, como arreglista, etcétera, etcétera, ¿no? Así que todas las experiencias de donde vengan son enriquecedoras. Claro. Ahora fíjate que sabemos que tienes una bastante, como lo has dicho, la parte clásica y eso, Ujú. tú en tus composiciones se ve que hay algo distinto, porque lo que he Ujú. escuchado me parece tan lindo, es como angelical, Muchas porque, gracias. porque veo que haces como una combinación entre clásico con jazz y vuelve suave y matiza, o sea, algo tan lindo. Pero ¿qué diferencia pudieras tú decirnos aquí entre lo clásico y el jazz? ¿Cuál sería una de las diferencias que tú notas? Bueno, ahí yo diría que hay eh, más similitudes que diferencias, ¿no? Ajá. Simplemente el elemento de la improvisación desapareció de la Ujú. música clásica, Ok. aunque existió en una época. Eh, pero digamos que el elemento de la improvisación obviamente fue desapareciendo. Además hay elementos rítmicos Ah, en el jazz que no son comunes en la música clásica, ¿no? mm, Entonces, básicamente, esas son las dos diferencias más marcadas, ¿no? Son diferencias rítmicas y el elemento de la improvisación, ¿no? claro. Eh, entonces son dos cosas que sin decir que una es más difícil que la otra, no se trata de eso, es simplemente un hecho, ¿no? Pero Que, tú las combinas y quedan muy bonitos, ¿no? bueno, como compositor, yo soy un compositor bastante, ¿cuál es la palabra? Sé lo que quiero, ¿no? Sé lo que quiero y entonces escribo con bastante claridad qué es lo que quiero, ¿no? Mm, Entonces, eso, digamos que te lleva un poquitito al mundo clásico, al mundo de la música de cámara. Mi último disco, que debo aclararte, el disco ya salió, The River salió en Ah, abril ya salió. y ha estado por varias semanas ya en muy buena posición en los listados de discos de Ah, jazz en los Estados ok. Unidos. Eh, Ese es mi sexto disco. Ese disco es para 9 músicos, ¿no? Es un formato que llamamos un noneto, ¿no? Ah, ok. Es muy específico, ¿no? Entonces, la especificidad en la música quizás nos hace pensar más en música clásica, música de cámara, ¿no? Entonces sí existe ese elemento, pero dentro de ese formato hay un montón de improvisación y un montón de interacción, ¿no? Que es la otra palabra importante en el jazz. Eh, es necesario no solamente que improvises, sino que sepas interactuar durante la improvisación Mm, y ok. logres establecer esa comunicación y esa conversación, entre comillas, entre los miembros del grupo que están tocando en ese momento, especialmente los miembros de lo que llamamos la sección rítmica, ¿no? Que son piano, bajo, batería, guitarra, sea guitarra, percusión. Es muy importante establecer
esa comunicación constante, ¿no? Esa interacción entre esos elementos, ¿no? Eso es lo que hace la gran diferencia del jazz a la música clásica. A muy grosso modo, por supuesto. Claro, claro. ¿En qué te basas tú para componer? O sea, ¿tienes algo especial o es depende de como... Bueno, la composición es un oficio. La inspiración existe, desde luego. Hay momentos en que sí te levantas más temprano que de costumbre y tienes una melodía en la cabeza y te sientas en el piano y sale algo, ¿no? Ajá, Pero por lo general, ese algo es una pequeña, en mi caso, es una pequeña célula y a partir de esa célula que vas vino desarrollando. como inspiración, bien, ahí es donde entra en función el oficio, Ah, ok. que es sentarte a Ajá, escribir verdaderamente y analizar y a ver, ok, ¿para dónde quiero llevar esto? ¿Qué exacto. verdaderamente me está diciendo esta célula, como yo la llamo, ¿no? Ajá. Y a dónde quiero llegar, qué quiero decir, cómo lo quiero decir, qué me imagino, ¿no? Y entonces eso es Un el oficio proceso. de escribir, ¿no? Es el Desde luego, proceso, claro. sí. Claro. No, yo pensé Ujú. me confundí entonces con el otro que tú me habías comentado. Discúlpame, yo No, me porque sí, confundí. no, no, el año que viene va a salir un Es disco, otro. mi séptimo disco, que Ah, claro. finalmente tuve el valor, el coraje, como dicen, el valor, la valentía de hacer un disco a piano solo. Es un Ajá. formato que respeto inmensamente. Y bueno, finalmente sentía que tenía algo que decir en ese formato. Y bueno, fue grabado en París y se llama Solo en París y va a salir Ah, ok. el año que viene. O sea, tú solito. Primera Sí, vez que vas solo a piano. grabar tú solo. Primera, no, ya está grabado, el disco ya está hecho. No, pero primera vez que vas a sacar una producción tuya contigo, o sea, tocando tú solo. Sí, Ah, como solo piano, sin ningún solo piano. acompañamiento, sí, Ah, oye, sí. qué lindo. Ujú. Te felicito. Bueno, yo Muchas creo que me gracias. confundí. Yo me confundí, pero después, ¿verdad que pensando, gracias por la aclaratoria, que de Ujú. River me mandaste tú un video ahí bien chévere, muy Correcto. interesante, con ese de River que ya salió. Era para Sí, este año y sí, ya salió. Ok. correcto. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo haces tú, chico, para mantener la música así siempre viva? ¿Qué haces tú? Escuchar todos los días, Eh, practicar, o sea, ¿qué haces para bueno, mantener yo ese vivo? practico mucho, sobre todo porque trabajo también con otros proyectos que son, digamos que la gran mayoría de los proyectos en los que estoy envuelto, eh, son técnicamente requieren pues que practiques, ¿no? Eh, entonces, siempre estoy practicando, no con la frecuencia como lo hacía cuando era mucho más joven, pues ya esos días de 5 horas de prácticas Claro. no, Ahora eres no más son, puntual también, ¿no? no son posibles exactamente. Entonces, esa es en realidad, gracias por eso, esa es Sí. la palabra correcta. Mi práctica es muy puntual, ¿no? Si Exacto. siento que necesito refrescar un poquito de técnica porque me siento que estoy un Exacto. poquito oxidado, pues hago un poquito de técnica, dependiendo de qué tengo que tocar esa semana, pues entonces trabajo en ese repertorio. Si es mi repertorio, pues es mi repertorio. Si es el repertorio de otros artistas con los que trabajo, un repertorio nuevo que no he tocado. Por ejemplo, la semana pasada estuve de gira con un par de clarinetistas muy importantes y era un repertorio que yo desconocía por completo y era bastante requería de bastante atención, ¿no? Entonces Ajá. tuve que practicar un poquito, tú sabes, Bueno, para que lo que estar no conozcas, yo me imagino que es porque lo acaban de hacer. Sí, sí, es Lo porque no es acaban de música hacer, porque tú popular, pues. Ah, no, debes no, porque conocer tanta música. sí, pero no es música popular, digamos. Ah, ok. Eh, son artistas que también son compositores, Ah, entonces siempre claro, estoy claro. tocando música nueva y Música eso nueva. es un reto constante, pues Sí. siempre estás con el reto. Viviendo en Nueva York, que Oye, te da esa posibilidad de estar constantemente confrontándote con el reto ajá. de un nuevo estilo, de una nueva música, Y renovándote, ¿no? Todo el de un tiempo. nuevo repertorio que te hace quizás ver otras cosas desde otra perspectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y yo, pues yo simplemente
tocar para mí es vivir, ¿no? Entonces, realmente no hay mucho misterio en eso. A mí, tocar me produce hacer música me produce una inmensa felicidad. Claro. Ahora, todo el tiempo estás en un reto, pero cuéntanos en algún momento que te haya tocado algo que tú digas, oye, esto es demasiado. ¿Te ha pasado así o no? Que te sientas Ah, como que no puede fallar, pero que es fuerte, algo fuerte para ti en eso. musicalmente, no. Eh, o sea, sí he estado en situaciones en las que, digamos, estoy apremiado de tiempo y estoy preocupado porque quizás no he podido estudiar lo suficiente algún repertorio. Eh, Hay unas cosas son más difíciles que otras quizás, pero no, yo siempre mi experiencia ha sido más bien de alegría, ¿no? De qué bueno que tengo la fortuna de Sí. seguir Porque aprendes y aprendiendo. aprendes, cada rato estás aprendiendo algo. Entonces para mí es algo, es una dicha, pues, No, además, tú realmente. creciste así. Yo creo que eso es más para cuando alguien no es desde niño músico. Como ya tú creciste así, ya estás como No, acostumbrado en el eso, ¿no? reto, digamos, uno de los retos más grandes de mi vida fue el no poder tocar. Eso sí es un reto. Durante COVID Ah, sí, eso sí fue un gran reto, pues porque mi vida y la vida de los músicos en general, pues se vio amenazada de una manera fuerte. bizarra, ¿no? Surreal. Ajá, Y eso sí fue un gran reto, ¿eh? Y sin embargo, pues yo conseguí darle la vuelta y de hecho escribí muchísima música y gracias a la pandemia, pues compusiste más. bueno, muchísima gente, no solo yo, sino Ajá, todo el mundo, o sea, muchísimo, los músicos que conozco, muchísimos músicos se sí, dedicaron pues a escribir, pues, que era lo único que nos quedaba, ¿no? Con la esperanza de que se tuviésemos otra reactivara todo. oportunidad, ¿no? Claro, Y entonces, de hecho, mucha de la música que grabé, digamos, la mitad del disco que grabé en París, de Solo en París, fue producto de la pandemia. Y también revisito otras composiciones mías, que fueron hechas para formatos más grandes, las revisito en el piano, ¿no? claro. Eso sí fue un gran reto. ¿Y algún obstáculo bueno, se sabe que siempre te pasan Bueno, obstáculos como artista, obstáculos pero hay, obstáculos. alguno que te haya marcado, pero tú lo hayas vencido, algo fuerte que te haya pasado en un escenario, tú sabes? Cuéntanos Eh, alguna anécdota o algo. No, bueno, mira, los obstáculos, Siempre los los tienes. obstáculos siempre van a estar allí, ¿verdad? De, de- y digamos que en mi caso, pues eh, la música a mí me lo ha dado todo, ¿no? La música ha sido increíblemente generosa conmigo y realmente lo único que ha hecho es abrir puertas para mí y hacerme dichoso, realmente. Los obstáculos vienen de otros, en mi caso en particular, vienen desde otros ángulos, ¿no? Quizás en la vida personal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la música tiene un poder sanador, yo siempre lo digo, ¿no? Que nunca debemos subestimar el poder de sanación que tiene la música, ¿no? Sí. Eh, y esa es mi experiencia con la música. Yo no he tenido malas experiencias con la música. Eh, no, me veo en un atolladero cuando con esa pregunta porque no Ah. tengo nada que darte, no tengo No, nada no, malo pero que yo darte, pregunto ¿no? porque a veces le pasa, Eh, tú sabes, a veces ha pasado que de repente alguna mm, anécdota, que estás en una grabación o estás en un mm, evento y algo pasó que se te olvidó algo o dejaste la partitura mm. y no te acuerdas o sea, Bueno, alguna cosa así que de repente grabaste. te puedo dar un cuento simpático, no sé, quizás
de cuando tenía 20 años, todavía vivía en Venezuela y estaba montado en un avión, iba hacia Barquisimeto, yo estaba trabajando con Ilan Chester en ese momento y en la mitad del vuelo me di cuenta que había dejado mi teclado Ay, Dios, y no lo había llevado. no lo Entonces, llevaron. sí, Ay. Ilan me quería matar cuando llegué, pero bueno, lo resolví, ¿no? Ah, bueno, pero más Gracias. o menos así, pues. Gracias. O sea, bueno, digamos, Sí, pero sí. realmente yo no tengo, o sea, eh, es una experiencia que recuerdo con una sonrisa, pues, no, Sí, claro, yo, no. la música me ha hecho a mí muy feliz, realmente, Claro. siempre. No, bueno, yo me refería a esas Sí, anécdotas, tú sabes, que le sí. pasa a los músicos a veces Ujú, que de repente, oye, llegué y cuando voy a buscar la partitura no estaba y no se saben algo de memoria. ujú, Porque uno de los músicos dijo, no se confíen nada más en una partitura, también traten de aprendérsela, ujú. porque si les llega el momento que la partitura no la tienen, puedan algo tocar, por lo menos saber dónde están ubicados. Ujú, sí, claro. Entonces, tú sabes, ese tipo de cosas Ujú. experiencia que los músicos viven. Ahora fíjate, háblanos un poco de tus proyectos, porque dices que para cuándo va a salir ese nuevo disco tuyo, tienes programado para va a salir el año que viene. Sí, va a salir, solo en París va a salir al final de la primavera del próximo año, el Ah, 2026. ok. The River, el río, pues salió en abril, ya Ajá, tiene tres meses, está de número uno en, en la lista de álbums de Latin Jazz de un reporte que se llama Roots Music Report, ajá, eh, de número 9 en jazz en general. Hay otro índice que es Jazz Week, que ha estado allí ya 14 semanas en cartelera. Le ha ido muy bien, ha sido muy bien recibido y estoy muy, muy orgulloso sí, de voy a ese publicar trabajo. lo que tú me mandaste porque me pareció bien interesante que todo aquel Ujú. que quiera ahondar un poco se mete ahí, bueno, investiga y ve de qué se trata. Sí, Ahora, ¿por dónde sí, pueden definitivamente. ellos? Eso está en las plataformas, ¿no? Todas las Está en plataformas. todas las plataformas y mi música está disponible. Todos mis 6 discos que están fuera están disponibles en todas las plataformas. Ujú. Y el video digamos que es muy, muy breve, de 3 minutos y algo, 3 minutos y medio quizás, que habla eh, del río, del river. Está en YouTube, así que puede ser fácilmente visto. Ajá, sí, bien interesante porque dan algunas opiniones y eso, ¿no? Sí, 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 definitivamente. De los que Y, apoyan a ti, que trabajan contigo en eso. ujú. Y tú ahí fuiste director también, productor y director. Sí, ese fue un trabajo que yo obtuve como lo que llaman acá un grant, ¿no? Fue digamos un premio, no se me escapa la palabra exacta en español en este momento, pero acá se llama un grant. Hay una organización que se llama Chamber Music America, Ujú, que todos los años otorga premios a músicos clásicos y músicos de jazz eh, para pues, escribir música nueva, ¿no? Y publicarla. ujú. Entonces tuve la suerte hace 2 años de ganar el premio y eso me Es como un concurso, permitió. ¿no? Es como un Sí, concurso y sí, te no, premian. definitivamente un concurso. Ah, qué chévere. Y entonces, pues, Chamber Music America y la Fundación Ajá, Doris Duke Foundation, que es una fundación muy importante acá en los Estados Unidos, que ellos colaboran con televisión pública y radio pública, etcétera. Hay una cantidad de causas eh, sin número realmente, un montón de causas. Ellos fueron quienes aportaron los fondos para la grabación y para sacar este proyecto claro, o al, sea, al tú aire. concursas y si ellos ven que reúnen las condiciones, ganan el premio y ellos se cargan de esa parte Correcto, económica. Oye, correcto. pero eso es buenísimo, ¿no? Ujú. Es chévere, Sí, 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 no, es un privilegio para ti privilegio y tus porque además es músicos. un proyecto, sí, porque es un proyecto bastante ambicioso que de otra manera